Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva sesión de Caña Política, programa de conversación política de los temas que nos atañen acá en Chillán, también en las comunas que están cerca nuestro. Estoy dando continuidad al ciclo de pandemia y ciudad. En la entrevista anterior tuvimos a la señora Clarisa Acuña, ella nos explicó cómo se había vivido la pandemia en un sector de Chillán donde ella vive, qué medidas preventivas tomaron, cómo fueron, digamos, acomodándose a esta situación, y sin duda es importante conocer la opinión de otros sectores, de otros actores políticos y sociales de esta ciudad en relación al mismo tema que está cada vez más presente en nuestra agenda, sobre todo considerando que podemos tener una tercera cuarentena total, y quiere decir que el tema de pandemia aquí en Chillán, en Ñuble como región, tiene mucho que debatirse, ¿verdad? Encontrar razones para esta prolongada, eh, prolongado estadio de confinamiento, y que sin poder avanzar a otras fases. Durante todo este tiempo se han generado una serie de situaciones que son dignas de registrar, de abrir debate, y una de ellas es la educación. Educación en Chillán, y para eso tengo conmigo hoy al señor Manuel Chávez Zapata, profesor, tesorero de la actual directiva del Colegio de Profesores y también su vocero de la misma organización. Manuel, mucho gusto, muchas gracias por estar hoy. Mucho gusto, Jorge. Buenos días o buenas tardes, depende a la hora que nos estén viendo nuestros amigos, ciudadanos, colegas, también profesores y profesoras, nuestros apoderados, nuestros estudiantes, con los cuales conformamos lo que nosotros ya denominamos comunidades educativas, que como tú bien lo dices, en este tiempo de pandemia no lo han pasado muy bien. Ha sido un tiempo de aprendizaje mutuos, de innovar en metodologías para los cuales los profesores, las profesoras y tampoco los estudiantes estaban preparados. Así que ha sido complicado, pero la vocación de mis colegas ha estado, yo diría que más arriba de la altura, a pesar de no ser tan reconocido públicamente por nuestros queridos políticos o ministros o ministras que hemos tenido de educación. Manuel, ¿cuál es tu diagnóstico de la situación de educación en Chillán durante la pandemia? Mira, durante la pandemia... Una retrospectiva incluso. Sí, no, durante la pandemia nosotros, apenas esto comenzó en el mes de marzo, como gente llamamos inmediatamente la atención a las autoridades que esto era en serio. Esto no era una situación que iba a ser como una gripita, un dolorcito de cabeza, de guatita y sigamos actuando en forma normal. Eso no era así. Por las experiencias que habían en Europa, se sabía lo que venía. Por lo tanto, nosotros inmediatamente instruimos a nuestras bases, a las diferentes comunas y colegios de Chillán, de que las clases se debían suspender. Inmediatamente hablamos con las autoridades correspondientes, se nos escuchó primero por la Municipalidad de Chillán, quien empatizó inmediatamente fue el alcalde y los concejales, y se pusieron al lado de los profesores y llamaron a suspender las clases, y posterior, a las horas o al día posterior, lo hizo el Ministerio de Educación. Nosotros hicimos entrega una carta al intendente, me acuerdo claramente, nos acercamos a la intendencia como yo personalmente y con otros dirigentes más, y le hicimos llegar una carta entregando propuestas, o sea, propuestas respecto a cómo operar de ahí para adelante con esto de la pandemia. Todas las medidas que nosotros las pusimos en ese momento se tomaron como que estábamos exagerando la nota, como que no era para tanto. Nosotros ahí poníamos, por ejemplo, que se controlara el acceso a la ciudad, porque nos iba a llegar por algún lado, y que se controlara eso, que se declarara cuarentena por los primeros casos que ya estaban apareciendo, que obviamente las clases se suspendieran inmediatamente. Proponíamos incluso algo que nadie lo ha tomado todavía,
que se importaran algunos remedios que aplacaban los síntomas de países que sabíamos que lo estaban produciendo. Y bueno, hicimos una serie de medidas. Eso entró, yo diría que el día 16 o 17 de marzo por oficina de parte a la Intendencia. Por lo tanto, y a las autoridades nosotros inmediatamente le mencionamos a nuestros delegados de cada escuela que hablaran con los directores, que mandaran a los profesores para la casa, porque el día lunes, que era lunes 16 me parece, o algo así de marzo, fueron citados los profesores a los establecimientos. Nosotros le dijimos, colega, eso es un peligro, es una bomba, porque ahí ustedes van a interactuar y no se sabe quién pueda estar contagiado o no. Como eran los primeros días, no pasó mayormente nada, pero de ahí para adelante se empezó y se entendió, el Departamento de Educación también lo entendió así, y se empezó a ordenar el tema para ver cómo seguir atendiendo algunas situaciones en los colegios. Nosotros sabiendo, sí, que de acuerdo a la normativa laboral, los profesores no estamos bajo el teletrabajo, eso solamente, y tampoco los turnos éticos tampoco son legalmente hacia la educación, eso solamente abarca salud y instituciones de emergencia que tienen que tener esos turnos éticos. Tampoco teníamos, como yo te decía, el teletrabajo, porque el teletrabajo estaba hecho para otro tipo de instituciones o laborales, pero sin embargo nos pusimos a la disposición de las autoridades para decir, vamos a cooperar. Vamos a cooperar, pero mantengamos el criterio de que los profesores y las profesoras también están siendo afectados. Y que los profesores y las profesoras también tienen familia, tienen hijos, tienen hijas, y que también tienen que atender su situación. Y por último, de acuerdo al Código Laboral, dado ante una situación de emergencia, de salud, donde es posible contraer una enfermedad e incluso morir de esa enfermedad, el Código del Trabajo señala de que el trabajador puede abandonar su lugar de trabajo sin que eso signifique abandono de sus funciones, y por lo tanto no se le puede aplicar ninguna ley de abandono de funciones. Por lo tanto, bajo esa normativa, nosotros instruimos a los colegas, hay que retirarse a sus casas, se lo hicimos hacer a las autoridades, nosotros estamos invocando la normativa que existe, aquí hay un riesgo inminente para la salud y para la vida de los trabajadores, y veamos en el camino cómo podemos cooperar, entre comillas. Y se empezó a actuar, los colegas con mucha vocación entendimos que teníamos que estar al lado de nuestros estudiantes, de nuestros apoderados, ayudar a contener. Ese fue el primer objetivo. Nosotros nos planteamos, mire, el tema académico, eso se puede recuperar. Si, eso de que digan que aquí hay va a haber un hoyo, una brecha. Lo primero es la contención emocional, psicológica, acompañar, porque esto produce miedo, pánico, y de hecho la realidad demuestra que si no se hubiesen tomado esas medidas, que nosotros no hubiésemos sido tan enérgicos como organizaciones sociales, la autoridad central no hubiese tomado estas medidas, e incluso las tomó tardías, porque quienes lograron que por ejemplo, se suspendieran definitivamente las clases, que se declararan cuarentena o restricciones, fueron los alcaldes que se reunieron con el ministro de Educación y con otros en Santiago, pero los alcaldes a su vez lo hicieron porque las organizaciones sociales con las cuales ellos tienen una cercanía más inmediata, también se lo pedimos. Entonces, ahí recién el Ministerio de Educación y las autoridades se abrieron a tomar las medidas de restricción. Nosotros seguimos cooperando desde nuestros quehaceres, pero ya en algunas situaciones ya no se nos toma como una cooperación, ya se nos están imponiendo obligaciones que, repito, legalmente no corresponden, pero que han estado agobiando a los profesores. El profesor, con su celular, ya no fue capaz, por ejemplo, de soportar tantas llamadas, porque ya el celular personal se convirtió en celular del establecimiento, del curso. Entonces,
recibiendo llamadas desde las 8, incluso desde más temprano, dice el colega, de repente a las 5 o 6 de la mañana, un apoderado, un estudiante, a las 12 de la noche, a la 1. Entonces, no les da la capacidad, los colegas se endeudaron, tuvieron que comprarse un teléfono inteligente de última generación para poder soportar. Los computadores que eran personales, tampoco, muchos tuvieron que volver a comprar nuevas instalaciones y llevar el trabajo para su casa, y su casa, que es el espacio de intimidad personal, privado, se convirtió en un espacio público Manuel, para las clases remotas. eso que tú estás describiendo de que fue el propio profesor o profesora que tuvo que comprarse un celular o disponer de un nuevo computador, ¿qué ayuda financiera han recibido los profesores durante esta Ninguna. gestión? Ninguna, absolutamente ninguna. El apoyo que los establecimientos me entregaron fue que se podía, el ministerio autorizó, los sostenedores, disponer de los tablets o algunos computadores que hay en los colegios, entregarlo como en comodato a los profesores para que puedan trabajar, incluso también a estudiantes que carecieran de ellos. Pero las capacidades de estos tablets, de estos computadores, obviamente, para hacer clases, tú que te manejas en estos medios, requiere, no sé, pues equipos que sean capaces de sostener eso, y no solamente un día, durante todos los días, y se te va llenando el computador y ligerito se te colapsa, o se te quema, o pasa algo. Entonces, no han recibido nada. Ha sido el propio profesor o profesora que tiene que pagar el internet propio, ponerlo a disposición, la luz, el espacio físico, por supuesto, compartir además, en el caso de nuestras colegas mujeres, sus roles de madre, atendiendo a sus hijos, haciendo las cosas en su casa. Entonces, esa situación no ha implicado ningún reconocimiento. Es más, como el profesor y la profesora han sido capaces de ponerse a la altura por vocación, por ética profesional, de estar acompañando a los estudiantes, estar tratando de entregar algunos contenidos, la autoridad, como se dice vulgarmente, se sube por el chorro, porque enseguida empieza a verlo como una obligación, entonces empieza a exigir, ya colega, hay que hacer pruebas de esto, tiene que llevar los registros de las llamadas, de esto y lo otro, y qué pasa con Juanito, qué pasa con Rosita, vaya a verlo a la casa o pida para allá y para acá. Entonces el profesor empieza a entrar en una dinámica de agobio, que sumado al agobio normal y natural que toda la ciudadanía tiene con esto de la pandemia, ha implicado un desgaste emocional, psicológico, físico. Imagínate que hay profesoras y profesores que han tenido que pedir licencia. O sea, uno dirá, pero ¿por qué si no se está asistiendo a las escuelas? ¿Cómo pide licencia, colega? Que el nivel de estrés y de agobio ha llegado a tal extremo que los colegas se han enfermado. Y ya no les queda más que eso. Entonces, la autoridad no entiende. A eso tenemos un Ministerio de Educación que está a través de que tiene la posibilidad de la televisión abierta y los medios de comunicación masivos, todos los días diciendo se va a volver. Primero dijo en abril, ¿te acuerdas? Esto va a ser por una semana, no más de 2 semanas, porque es una gripita, va a pasar, ya, en abril. Después dijo, ¿sabes qué? Vamos a adelantar las vacaciones. ¿Te acuerdas? En mayo, por ahí, adelantamos las vacaciones de invierno, porque de vuelta de eso empezamos las clases. Y después vamos a volver. Y todavía ya han insistido con esto del retorno a clase. Y cada vez que se retorna a clase, hay brotes. Ha pasado en diferentes comunas, ciudades en nuestro país. Incluso en jardines infantiles, me imagino por ahí, me acuerdo una noticia. Entonces, al parecer no se quiere ver la gravedad, porque lo único que se está pensando por parte de algunas autoridades es cómo echamos a andar la máquina económica del país, cómo abrimos las escuelas para que los padres vayan donde dejar los niños, tengan un lugar donde dejar los niños para que no se perjudique el tema laboral y puedan asistir a sus trabajos, etcétera. Entonces, no se está viendo el tema como la dimensión que debe dársele. Nosotros, al Colegio de Profesores, se nos ha acusado de
Bueno, el ministro muchas veces sale, bueno, ¿qué quieren los profesores? ¿Qué quiere el colegio de profesores entonces? ¿Que no va a volver nunca? O sea, siempre una actitud descalificatoria y no tomando en profundidad el tema. Y los apoderados, a su parte, también han dicho, los apoderados, nosotros hemos tenido conversaciones con los padres apoderados, con la Unión Comunal, por ejemplo, de acá de Chillán, de los padres apoderados, y ellos tienen la opinión, miren, yo prefiero perder, dicen, el año de mi hijo, pero no perder la vida de mi hijo. Porque entre que yo pierda un año o pierda algunos conocimientos académicos, a que yo tenga una enfermedad grave a mi hijo, o que a su vez mi hijo le transmita, porque los niños puede que no hagan en su gran mayoría los cuadros graves de esta enfermedad, pueden transmitir a personas adultas que tengan algún grado de mayor susceptibilidad al virus y puedan provocar muerte a la abuelita, a la mamá o a alguien. O en los niños puedan quedar secuelas, porque este virus puede que no mate a todo el mundo, pero sí puede dejar con secuelas de algún tipo a los niños. Entonces, esta situación nosotros la reclamamos. Y también lo que reclamábamos, junto con los apoderados, es que tampoco han habido medidas que permitieran socialmente apoyar a las familias, porque nosotros trabajamos con familias vulnerables principalmente, en las poblaciones, qué sé yo, y observamos y vemos la gravedad para muchas familias, lo que le ha significado la pandemia, el perder su trabajo, al tener menos ingresos. Y siendo esta una situación tan excepcional, el gobierno debiera tomar también medidas excepcionales para apoyar mientras dure la pandemia. Entonces hablamos, por ejemplo, la JUNAEF entrega los alimentos. Y nosotros le decíamos ya, los niños, el alimento tiene que entregársele de acuerdo a los requerimientos nutricionales de los niños, no porque no estén en clases presenciales, pero ese es un derecho que los niños tienen a mantenerse sanos. Y mantenerse sano implica nutrirse bien. Entonces le decíamos, ¿y cuál es la cantidad de alimento que le llega a cada niño? Porque veíamos, y nuestros colegas y también lo denunciaban, la JUNAEV entregaba canastas, se supone raciones por niño, que a nuestro juicio, y eran para, no sé, para 15 días o para un mes, no sé, no le iban a durar más de, no sé, una semana. Y que tampoco aportaban los requerimientos nutricionales, o sea, era como para la foto, porque un trabajo serio para mantener los niveles de nutrición, porque los niños necesitan sus requerimientos nutricionales, lo más importante, una nutrición balanceada, que le aporte no solamente las calorías que necesita, sino que todos los nutrientes que permiten la salud de una persona. Y eso yo creo que la JUNAEF o el Ministerio de Educación, que debe controlar estas situaciones, y a las empresas, porque esto está privatizado, tú sabes que está privatizado. Al final la JUNAEF contrata a una empresa y la empresa, ¿qué quiere la empresa? Quiere tener utilidades. ¿Y a costa de qué? A costa de entregar mala nutrición a los niños. Yo creo que eso habla muy mal de los empresarios cuando tienen esa actitud a como dé lugar tener ganancia y no pensar en el servicio que están entregando. Así ha sido, en resumen, Jorge, lo que ha pasado con la pandemia a nivel de los profesores, te lo traté de resumir desde diferentes ángulos. Vamos a hablar en detalle, no creas. Yo me quedé pensando, en todo este rato, por cierto, escuchándote con atención, pero hay una idea que me quedó dando vuelta, es que la responsabilidad del funcionamiento de la educación en este momento fue traspasada en una manera muy importante al individuo, al profesor, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen los profesores de que, por ejemplo, se les ayude retroactivamente por el tiempo que usaron su computador, su celular, que estuvieran en su casa probablemente gastando luz que no habrían estado gastando si estuvieran en clase? ¿Cómo se ve eso, por ejemplo? Y también algo relacionado con lo mismo. Si un profesor o profesora tiene un accidente en su casa mientras está haciendo teletrabajo, ¿eso es un accidente laboral o es un accidente común y corriente que lo cubre únicamente la previsión del profesor o profesora? ¿Dónde está la frontera ahí? Mira, nosotros eso que tú lo acabas de señalar muy, muy certeramente, nosotros hemos tenido por lo menos 3 o 4 reuniones con el CEREMI de Educación de Ñuble y le hemos venido planteando exactamente lo que tú señalas. Nosotros le planteamos,
Primero, que debiera entregársele un bono al profesor por lo que él ha implementado desde sus propios recursos, internet, luz, etc. Y también le planteamos, y le hicimos la pregunta, y quedó de averiguar, si un colega haciendo clase en su computador, no sé, pues se electrocuta, como pasó en Santiago en un colegio, un niño que se electrocutó. Se electrocuta porque tomó un cable y se electrocutó. O pasó a llevar una taza con agua hirviendo y se quemó. O se torció un pie por salir apurado o contestar el celular. Se torció, qué sé yo. Esos son accidentes domésticos. Son accidentes domésticos. Las mutuales no lo toman como laboral. Entonces, ahora la mutual nos va a decir, es que ustedes no tienen teletrabajo. Ustedes están trabajando en forma voluntaria. Por lo tanto, lo que a ustedes les ocurre es porque lo hacen en forma voluntaria. Pero el gobierno y la autoridad nos dicen, no, es que ustedes tienen que trabajar, tienen que hacer esto, ustedes cobran un sueldo a fin de mes, dice el ministro. Ya. Pero ese sueldo que se cobra a fin de mes es por hacer clases presenciales y hay un contrato laboral, contrato de trabajo. Entonces, y nosotros no estamos haciendo clases presenciales porque hay una emergencia sanitaria decretada por la autoridad sanitaria, porque hay un peligro inminente de la salud y de vida, y por lo tanto se suspende por fuerza mayor. Eso no significa suspender los sueldos. Y tampoco significa que tengamos que irnos a trabajar a la casa porque la seguridad social no nos cubre. Todas esas situaciones, el Ministerio de Educación, que debiera trabajarlo con las mutuales de seguridad y ver la manera de que esté cubierta los accidentes laborales en el hogar, producto de hacer este trabajo remoto que los profesores están llevando adelante. Entonces, esa situación no ha sido respondida. Nosotros hubiésemos esperado que a final de año se nos hubiese dado un bono de reconocimiento al trabajo en pandemia, pero no se está dando ni a los trabajadores de salud que lo están reclamando, que están ahí en la primera línea dando la pelea contra el COVID. A los profesores tampoco se nos está dando, aún siendo más invisibilizado nuestro trabajo, porque ha sido invisibilizado, incluso ha sido ninguneado de alguna manera, y no se ve el esfuerzo que se está haciendo desde los profesores para este trabajo tan importante de contención socioemocional, psicológica, y también tratando de aportar al aprendizaje de los estudiantes. Es un esfuerzo que ha sido muy grande y que debiera ser reconocido. Lamentamos porque se reconocen a otros funcionarios públicos con bonos de un 20%, 30% mensuales, que yo no sé qué tan esfuerzo están haciendo por combatir el COVID, aparte de verlos patrullando en el centro, pero quienes están ahí expuestos a contagiarse o a tener otro tipo de enfermedades de tipo emocionales, producto de estar atendiendo a los niños, son los trabajadores de la salud y los profesores y las profesoras. Emanuel, eso que estás hablando, ese diagnóstico que estás ahí dibujando, corresponde al común de todos los establecimientos educacionales acá en Chillán. ¿Hay diferencias, por ejemplo, en lo que ha sido el trato profesor entre colegios particulares subvencionados, y la educación pública? Mira, la diferencia tiene que ver más que nada con las capacidades económicas que tienen los estudiantes para disponer de los medios tecnológicos, ¿ya? Los estudiantes de los colegios con un nivel socioeconómico mayor tienen mejores implementos, tienen su computador, su buen teléfono. Los colegios municipalizados que atienden sectores muy vulnerables, generalmente puede haber un teléfono en la casa que llega o que está a disposición después que llega el papá o la mamá del trabajo. Computadores pueden haber, pero con muy mala conectividad o con muy poca capacidad. Entonces, el trabajo que se está desarrollando principalmente son con guías que se retiran en el establecimiento, que se van a dejar, pero al ser papel también es un elemento riesgoso, ¿ya?
Yo diría que eso en algunos colegios particulares subvencionados se les ha querido hacer firmar anexos de contrato de teletrabajo, pero el teletrabajo implica que el empleador tiene que dotar de todo al trabajador. Incluso tiene que dotarlo de una especie de oficina en su casa. Hasta los muebles, el sillón, el computador, el internet y todo lo que necesite para hacer el teletrabajo. Y, y cuando llegan a ese punto los sostenedores de los particulares solucionados dicen, tengo 40 profesores, chota, no, sigamos así nomás. Siga usted poniendo su computador, pero al mismo tiempo tomando las instrucciones que vienen del Departamento Provincial de Educación o del Ministerio, les exigen a los profesores. Entonces les exigen, oye, usted tiene que hacer las clases, tiene que estar acá. Y el profesor o la profesora que está en una situación también muchas veces precaria laboralmente en cuanto a la seguridad de continuar en sus respectivos trabajos, sobre todo en los colegios particulares subvencionados, que el empleador puede, por necesidad de la empresa, despedir nomás. Entonces, tratan de cuidar su trabajo y acceden a todas las presiones que se le hacen para mantener el trabajo a distancia, ¿ya? El trabajo remoto, el trabajo a distancia, asumiendo todos los costos que esto significa. Pero el problema más complicado que hay de diferencia son los medios tecnológicos y la conectividad. Los sectores rurales, por ejemplo, que existen, hay una conectividad, pero no sé, pésima, muy mala. Ahora, lo que nosotros echamos de menos es cómo un gobierno que se dice que los niños primero no hace lo que hace Argentina, por ejemplo. Argentina hizo un convenio con 3 empresas proveedoras de Internet para que llevara conectividad de buena calidad y gratuita a todas las comunidades educativas, es decir, a todos los estudiantes y profesores. Y las empresas accedieron a ese convenio. Es decir, si yo soy el gobierno y tengo empresarios y tengo empresas que se han enriquecido acá, porque estas empresas a su vez han tenido enorme utilidad en este tiempo de pandemia, las empresas proveedoras de Internet. Entonces, hagamos un acto de justicia social y provea a los establecimientos, a los estudiantes, a los profesores de conectividad de buena calidad y gratuita. Eso no se lo han jugado por eso. ¿Ya? No se lo han jugado. En relación a algo que tú has mencionado repetidamente en estos últimos minutos, la empresa. ¿Qué rol ha tenido la empresa chillaneja en aportar a esta situación? Mira, yo de las empresas he sabido poco en realidad, porque hay empresas proveedoras de Internet que yo he sabido que han querido aportar con chip, con conectividad, con algún tiempo, pero que yo sepa que haya prosperado como una gran idea masiva de gran inclusión. Sospecho que más bien es como de propaganda, es como un acto publicitario, ¿sí? Voy a regalar, no sé, 5 o 6, estoy ignorante en el tema, no sé, capaz que hayan entregado 1000 chips, ¿ya? Pero 1000 chips, cuando acá en Ñuble, no sé, hay 30.000 estudiantes, que es más o menos lo que hay, 30.000 estudiantes, un poco más, menos, pero esa es la cantidad de estudiantes que tiene acá. Si nosotros, sin considerar a los universitarios, si nosotros le hubiésemos proveído a esos 30.000 estudiantes y a sus profesores del Internet como empresa privada, yo me sacaría el sombrero ante la empresa privada. Pero si me dicen que regalamos 100 chips y de calidad más o menos nomás, yo lo tomo más bien como un acto de oportunismo para hacerse propaganda, publicidad. Puede que haya sido una vez, algo muy puntual, pero parece que no ha sido sistemático ni tampoco muy visible. Exactamente. Ahora, lamentablemente, cuando este tema de la educación, en la misma constitución de política del Estado, en las leyes orgánicas,
tiene un carácter más bien mercantil, de negocio, una oportunidad para hacer de esto una mercancía. ¿Qué le vamos a pedir a los empresarios? Ellos dicen, aquí hay una oportunidad de hacer negocio, hagamos negocio. O sea, es su lógica. Si aquí los que tienen que rayar la cancha para que las cosas estén en su lugar son los gobiernos, es el Estado en general. El Ejecutivo, el Legislativo, los tribunales de justicia, la Contraloría, no sé, el Estado, la institucionalidad, es la que tiene que decir, un momento, acá para nosotros, como país, como Estado que queremos conservar nuestra, no sé, nuestras riquezas, la principal riqueza es el capital humano que se está sembrando y que está creciendo, que se está cultivando desde los niños hacia arriba. Entonces ese capital humano que se está cultivando desde los niños, que mañana en un par de generaciones más van a ser los trabajadores, los administradores, los funcionarios del Estado, queremos que sea de la mejor calidad. Y por lo tanto no están expuestos al mercado ni a las reglas de la oferta y la demanda. Aquí hay otra visión. Como eso no está así, la actual Constitución dice que, como tú muy bien decías al comienzo, la educación más bien es como responsabilidad individual. Si yo quiero educarme, voy a buscar la manera de educarme. Si yo como padre quiero que mis hijos se eduquen, voy a endeudarme y voy a hacer todo lo demás para que mi hijo se eduque. Esa es mi responsabilidad personal y familiar, no del Estado. A diferencia de otros países donde ellos dicen, no, aquí no importa el origen social o económico de los niños, aquí todos los niños nos importan a nuestro Estado, al Estado chileno, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a encargar de que tengan las posibilidades y las condiciones para que todos en igualdad desarrollen sus talentos, partiendo desde su alimentación los primeros, desde antes de que nazcan, desde la gestación, cuando está en el vientre materno, desde ahí en adelante nos vamos a preocupar de los niños porque su nutrición, sus condiciones ambientales posteriores, etcétera, deben ser de las mejores porque ese es el capital con el cual nosotros vamos a despegar a un país desarrollado. Es lo que hacen muchos países que sin tener grandes recursos naturales son países poderosos. ¿Pero por qué? Porque han apostado al principal capital que tiene un Estado, que es su gente, los seres humanos que están ahí, su medio ambiente, lo cuidan. Entonces, eso acá no queda libre a la disposición del mercado. Entonces, ¿qué va a hacer un empresario? No, el empresario se mueve por las reglas del mercado, a lo más que el castigo más grande que le dan a los empresarios, porque parece que ahí tienen sus serias deficiencias, es la ética. Por eso cuando hacen grandes desfalcos y cosas al fraude, al fisco, lo mandan a clases de ética, porque parece que no conocen eso. Entonces es como que es aceptado de que ellos no tengan ética. Y eso es grave en un país, en un Estado, porque al final pasa lo que pasó, lo que ha estado pasando en Chile. No nos reconocemos como hermanos, con ciudadanos que vamos en una misma causa, que nos queremos, nos amamos y estamos orgullosos de nuestra historia, de nuestro país. No, porque los hachazos y las puñaladas que se reciben por parte de un sector social a otro es lo que a la gente los tiene muy, muy indignado, yo diría, muy defraudado, frustrado. Como para completar un análisis simple de lo que ha sido la gobernanza, la educación acá en Chillán, en Ñuble, ya dijiste que la institucionalidad no les ha aportado mucho, los empresarios menos. ¿Y qué pasa con redes sociales, por ejemplo? Me refiero a redes sociales como ONG, otro tipo de agrupaciones que sean observatorio de educación. ¿Han recibido apoyo de ese grupo de personas? Mira, las redes sociales han servido como catarsis para muchas cosas, ¿ya? Pero como un factor sustancial que provoque o que enrile las cosas por donde tienen que marchar, no. Han aportado, sí, para la reflexión, han aportado para la capacitación de los profesores en estos tiempos, digamos,
hay ONG o instituciones que a través del mismo Ministerio de Educación han hecho convenios para actualizar o capacitar a los profesores en estas tecnologías de trabajo a distancia. Pero es como muy ad hoc a las políticas del actual gobierno tipo empresarial. Pero para un cambio de timón, de un tipo de educación de tipo de integración social, no. Nosotros buscamos cuando hablo de nosotros estoy hablando como colegio de profesores, como gremio, como la propia reflexión que hemos hecho los maestros y maestras, es que en Chile debe haber una educación que tienda a la integración social, no a la segregación como hoy día está. Hoy día hay una educación para un tipo de grupo social, para otro y los vamos segregando. No, nosotros queremos una educación que integre, una educación que sea capaz de reflexionar y de ser autocrítico y crítico. Lamentablemente, ese tipo de ciudadanos reflexivos, críticos, que busque la integración, la igualdad, en Chile es visto bajo sospecha. Vale. Manuel, tú has hecho un diagnóstico muy certero, muy transparente de la situación en los últimos meses. ¿Cómo ve Manuel Chávez el futuro de la educación en los próximos meses aquí? Consideremos que vamos para la tercera cuarentena, quiere decir que esto viene largo. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Cuáles de esas situaciones que tú describes que son de alto abandono, ¿no? a la educación, en el fondo, el abandono a los niños también, pueden remediarse? ¿Cómo ves tú el futuro en eso? Bueno, ahora en diciembre terminan las clases, se cierra el año académico. La situación más complicada es el tema social de la familia, que debiera buscar una manera de mantener, por ejemplo, el IFE, que ha sido una ayuda para muchas familias. Esa situación debiera aportar más. El país puede aportar hacia eso. El próximo año, yo creo que esta situación va a continuar igual. La pandemia no va a estar controlada, incluso se ve un rebrote iniciando los fríos el próximo año. La vacuna, que es lo que podría cambiar la situación, no va a estar lista probablemente quizá en el primer semestre del próximo año, a finales, puede que haya algunos ensayos y se esté avanzando en eso. Por lo tanto, el 2021 va a ser, yo diría que más o menos parecido a este, quizá un poco mixto, quizá ya avanzado el primer semestre o segundo semestre, se esté retornando en forma mixta a los establecimientos presencial y remota, producto de que ya se esté avanzando con la vacuna, que sería el condicionante. Porque esto de que la autoinmunidad o la inmunidad de rebaño, que era lo que se planteaba al comienzo, oye, si infectémonos todos y al infectarnos todos vamos a generar nuestros anticuerpos. El problema es que esa teoría implicaba por lo menos, no sé, en Chile unos 60.000 muertos. Entonces, no es ético, había que resguardar la salud y esperar que la ciencia pudiera hacer su trabajo y llegar a la respuesta técnica científica. Digamos. Tú mencionas la vacuna. Pero, claro, ¿Qué tipo de ahora condiciones el debieran tema nuestro cumplirse? acá, Perdona, dime, ¿qué otras condiciones, aparte de la vacuna, deberían cumplirse para que se pueda retornar a clase? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Se tiene que retornar a primero, clase ahora, luego, o esperar? no, lo primero es que yo creo que la actitud negacionista del Ministerio de Educación debe cambiar. Debe cambiar y debe decir, mira, aquí tenemos un problema de salud grave, con las comunidades educativas vamos a conversar y dialogar en forma horizontal y sinceramente de cómo enfrentamos. En nosotros van a encontrar apoyo, van a encontrar colaboración, pero cuando se nos trata de imponer y se nos trata de manipular, incluso a contrapelo de lo que dice el propio Ministerio de Salud, no se está haciendo un diálogo sincero ni honesto. Yo creo que la primera es la actitud de tener un diálogo honesto, sincero con las comunidades educativas, saliendo del negacionismo, aceptando cómo estamos y que hay que enfrentarlo con... Segundo,
no se puede dejar a los sostenedores, en este caso municipales, que inviertan recursos que estaban para otra situación en educación, como lo que está en los fondos CEP, que son una subvención de educación especial que llega para mejorar algunos programas educativos, se les diga saquen dinero de ese fondo para que tomen todas las medidas de seguridad para un retorno seguro y dejamos de hacer otras cosas. No. Si hay seriedad, pongamos recursos frescos, y si no tienen recursos, busquémoslos donde están. ¿Y dónde están? En el 1% más rico de este país, que no se le quiere tocar ni con una pluma en los impuestos a sus riquezas. Que está ahí en el Parlamento esa propuesta. Que por una vez darían perfectamente 6.000 millones de dólares que podrían servir no solamente para educación, sino que para salud y otras medidas sociales que pueden ayudar a la familia. Pero no se les quiere tocar. Entonces, ¿quiénes quieren que se sigan pagando? Los estudiantes, los profesores, las profesoras, la comunidad. Primero, ser sincero y honesto en reconocer la situación grave en la que estamos, y una vez que se produce ese diálogo con honestidad, con las comunidades, entonces elaborar una política que implique una política seria, donde se entreguen los recursos que se necesitan y donde se vayan a buscar dónde están esos recursos, porque esos recursos están. Lo que no quieren es tocar a las personas que los tienen. ¿Cuál sería el rol del Colegio de Profesores en este proceso? Nosotros somos actores sociales que siempre estamos por el diálogo, siempre estamos conversando y que entregamos elementos técnicos, teóricos también, para el debate. Y nuestro rol ha sido la defensa, primero que nada, de la salud de las comunidades educativas. Nosotros estamos comprometidos con la salud de nuestros estudiantes, de nuestros apoderados y con la salud de nuestros profesores y profesores. Ese es nuestro rol en este momento. Nosotros somos en este momento quizás una contención a la irresponsabilidad con la cual algunas autoridades han tratado este tema y que no les importa exponer la salud, exponer la vida de las comunidades educativas. Nosotros decimos no, con nosotros no vamos a permitir eso. Okay. Y eso lo hemos conversado, tenemos claridad como gremio, estamos unidos frente a eso. ¿Cuáles son las principales quejas que quiere sacar el Colegio de Profesores para transformarlas en solución? ¿Cuáles son las principales demandas del sector? Bueno, para este tema de pandemia ya habíamos adelantado algo. Primero, que se reconozcan los costos que significa económicos para los profesores y profesoras, que se les entregue un reconocimiento para suplir lo que ha salido del propio bolsillo de las profesoras y los profesores. Segundo, que se piense más bien en la contención, en el apoyo emocional y psicológico de los niños. Tercero, para clases remotas, que estamos de acuerdo que se pueden hacer clases remotas, se le provea y se le entregue la conectividad universal, 100% gratuita a toda la comunidad educativa, que para eso el gobierno haga las inversiones que corresponden, haga los acuerdos que correspondan con las empresas que lo proveen, pero si queremos tener clases remotas de calidad, provea las conexiones y los elementos técnicos de forma gratuita a las comunidades educativas, incluyendo a los maestros y a las maestras. En países nórdicos se ha discutido mucho sobre el regreso a clases de estudiantes más pequeños, ¿no? En comparación con sus pares mayores. En ellos, en estos países, se ha promovido la reincorporación a clases primero de los chiquitos, de los más pequeños, diciendo que esos niños son demasiado importantes para el desarrollo del país en el futuro, que dejarlos sin matemáticas, lejos de su profesor, es más costoso que hacer otro tipo de intervención. Acá en Chile, no sé si el debate se da, ¿qué dirías tú, cuál sería la principal población de estudiantes que debería regresar primero a clases? Mira, yo pienso que para volver a clase y ver quiénes son los que tienen que volver primero o no, primero veamos si están las condiciones de seguridad que permitan ese retorno.
porque en muchos de estos países que se ha intentado volver, a la semana o a los días se vuelven a cerrar porque han aparecido brotes. Francia e Israel, por ejemplo. Claro, en Inglaterra igual pasó lo mismo. En Estados Unidos igual pasó en una situación en uno de los estados. Bueno, y en Chile también ha pasado en esta situación. O sea, en todas partes donde se intenta hacer esto, ocurre. O sea, es como jugar a la ruleta rusa. Si nosotros queremos proveer de contenido, de aprendizaje a los niños, y que estamos preocupados por los contenidos, por los aprendizajes, es lo que acabamos de decir, provea conectividad de buena calidad, en forma gratuita a todos los niños, a todas las niñas, a todos los estudiantes de todos los niveles, a sus maestros, entréguenle las herramientas tecnológicas que le permitan tener ese contacto. En segundo lugar, los medios de comunicación masivos que cumplan un rol también en la formación, en la prevención, en la educación de los niños. Eso también nosotros lo dijimos en marzo. Televisión educativa, los medios de comunicación, estos programas que tienen la pauta, lo puedan, no sé, desarrollar de una manera tal que provean elementos de seguridad emocional, psicológica, de autocuidado, y que le den también el rol importante, destaquen el rol importante de las profesoras, de los profesores, de los estudiantes, y no que a cada rato se les ande descalificando, se les ande faltando el respeto, porque entonces se atenta al éxito de los programas de educación remota. Porque entonces, ¿quién se va a querer conectar con un profesor, una profesora que ha sido ninguneado? ¿Cuánto se le va a hacer entender al estudiante que es importante que se conecte? Previo a que al estudiante se le ha entregado conexión y las herramientas. Salvamos esa situación ya. El Estado entregó conectividad 100% de buena calidad, entregó el computador, qué sé yo, para que los estudiantes tuvieran. Ya, después de eso, hay que promover una actitud positiva hacia la educación. Y eso pasa porque a la profesora, al profesor se le entregue y se le dé el reconocimiento social que tiene. Y no que se le ande ninguneando, ni el ministro maltratando a las profesoras, los profesores públicamente. No, buscar el respeto que se debe y que se dé, no por el profesor en sí, sino porque eso apunta a que el sistema educativo en Chile se asuma de una manera importante, como lo más importante, como lo hacen en Alemania, como lo hacen en otros países, en que el tema educacional es lo más importante para esos estados. ¿Ah? Porque ahí hay una opción, una filosofía, no sé, una ética distinta. ¿Cómo se ha relacionado el colegio de profesores con organizaciones de apoderados, por ejemplo, durante la pandemia? ¿Qué aporte se ha podido obtener de ahí? No, nosotros tenemos un diálogo permanente con la Unión Comunal de Apoderados de acá de Chillán, principalmente, y estamos viendo todos estos detalles que decimos, del retorno, de la conectividad. Lo mismo que yo les he señalado acá son las preocupaciones que los apoderados manifiestan. Es decir, tenemos un discurso muy parecido, tenemos planteamientos parecidos, porque los hemos ido socializando y nos hemos ido también sensibilizando de estas cosas como algo importante. En esto han Y participado también, los centros de estudiantes, ¿o no? Me refiero ya a los niños, probablemente están los beneficiarios directos. mira, nosotros principalmente con los apoderados tenemos el diálogo. Eh, en estos momentos, a través de los apoderados, llegamos a los estudiantes en ese sentido. Con los niños, con los jóvenes más grandecitos, digamos, los centros de alumnos de los liceos, en este momento no hemos tenido un gran contacto, digamos. En otros momentos sí lo hemos tenido con las federaciones de estudiantes, pero ahora ha sido más complicado, más difícil.
Y Manuel, si tú tuvieras que mandarle un mensaje a los profesores de Chillán y de las comunas que conforman esta región, ¿qué les dirías? Que tengamos fe, confianza en nuestras organizaciones primero que nada. Que no está sola la colega, no está solo el colega, hay una organización y que mientras estemos más unidos, más organizados, nuestra voz se va a escuchar con más fuerza y se nos va a tener que tomar en cuenta y se nos va a tener que respetar, porque nosotros tenemos la certeza de que cumplimos el papel más importante en la sociedad. A pesar del maltrato que sufrimos a diario y sufren a diario nuestras colegas, a pesar de que se nos ningunea y se nos agobia por cualquier cosa, nosotros somos conscientes de nuestro rol social, nuestro rol en la promoción de un país, de una sociedad mejor. Eso nosotros tenemos claridad por historia del Magisterio de Chile, que ha sido su rol de muchos años. Nuestros colegas normalistas que lucharon haciendo patria en los campos y vinculado a un proyecto social de desarrollo para este país, hoy día tan maltratados, viviendo en la miseria, es el ejemplo palpable de un Estado que ningunea a los profesores de tal forma que no les importa que nuestros colegas, después de 40 años o más de trabajo, que se les sacrificaron dándolo todo por la educación de los niños, hoy día vivan con pensiones miserables de 100, 200, 1000 pesos, y que muchos de ellos dependan de sus hijos, de sus hijas, y si no lo tienen, quedan como indigentes por ahí, viviendo en la miseria. Eso es la ofensa más grande que hoy día estamos viviendo los profesores. Ver nuestros colegas jubilados, nuestras colegas con las cuales en algún momento lo alcanzamos a compartir en nuestra vida laboral, viviendo las miserias que hoy día están viviendo, con problemas de salud, con hambre y con frío, porque nuestros colegas con pensiones miserables no pueden abastecerse para poder cubrir sus necesidades básicas. Eso es lo que debe terminar. Debe haber un respeto desde siempre a la función educativa, porque el rol que ejercen las profesoras y los profesores es fundamental. Mi mensaje a mis colegas es que para poder alcanzar ese respeto, alcanzar ese reconocimiento y terminar con aquellos que nos ningunean, como gremio debemos estar más unidos, más organizados y ser coherentes en nuestro discurso hacia los estudiantes y los apoderados, porque nuestro deber no es solamente, como tú bien decías, enseñar contenidos de matemática o contenidos de lenguaje, enseñar a sumar 2 más 2 o a enseñar el abecedario. Nuestro rol más fundamental es lo que yo te decía, enseñar a pensar, a enseñar a reflexionar, a tener una actitud crítica, solidaria, social y de respeto en nuestra sociedad. Manuel, tocaste varios puntos ahí. Profesores normalistas que ya están envejecidos. Hay un punto de vista histórico en todo esto y pedir respeto y reconocimiento a un oficio no tan bonito y tan necesario para el desarrollo de un país. Tema pendiente, la deuda histórica. Pendiente, es una deuda no solamente económica. Mira, el daño económico sufrido por esta deuda de los colegas que fueron traspasados a las municipalidades en los años 80, se calcula que el daño económico a cada profesor está alrededor de 90 millones que se le dejó de pagar, que le correspondían recibir durante todos esos años a través de un incremento que se hizo a los trabajadores públicos, de los cuales participaban los profesores como funcionarios públicos, pero al ser traspasados se le negó el carácter público. Y eso es lo que dejaron de ganar porque se les condenó a vivir con un sueldo mínimo, con el sueldo mínimo cuando fueron traspasados a las municipalidades. Entonces, no es solamente el daño económico, es el daño social, el daño a su valor como ser humano, como profesor, profesora.
se le dañó en su condición humana, porque se le dijo, usted es profesor, no me sirve, para abajo, se va entonces usted a poco menos a, no sé, como niñeras, sin desmerecer a las personas que trabajan ahí, pero se les degradó. Es cuanto a un general lo ponen y le sacan todo su grado y lo ponen de soldado raso y lo echan. Se le degradó al profesor. El profesor fue degradado y esa es una deuda no solo económica, es una deuda social, ética, moral, es principalmente una deuda moral. Ahora los profesores y las profesoras dicen, miren, yo sé que no nos van a devolver o no nos van a pagar esa deuda, pero sí una reparación. Exigimos una reparación económica, pues sobre todo por las condiciones en las que estamos viviendo de miseria hoy día. Una reparación económica, una reparación a sus pensiones, que le permita por lo menos decir algo de justicia se hizo. Pero los gobiernos han estado sordos, no han querido reconocer esta deuda que tienen con los profesores y las profesoras de Chile. Es triste. Manuel, muchas gracias por estar aquí. Se nos pasó la caña. Así, Oh, sí, se nos pasó muy rápido la hora. naturalmente, Jorge, podemos te seguir agradezco a conversando ti. sobre este tema que es de lo más valioso que tenemos como comunidad, ¿no? Como país. La educación, el conocimiento, el espíritu crítico, el amor a leer, a aprender. A Gracias por soñar. estar aquí y espero entonces estar Jorge, en... perdona, mira lo que tú acabas de decir. Leer nos permite soñar y soñar nos permite alcanzar una realidad diferente a la que estamos. Pues si yo no tengo sueños, no, Nunca me voy a mover no, de mi situación, claro. no voy a luchar por algo mejor. Y para yo tener sueños, tengo que leer. ¿Y quién te enseña a leer? Un profesor, una profesora. Me lo decía un colega recién normalista ayer. Oiga, dijo, un día tuve una discusión con un médico porque me trató mal y todo lo demás y me tuteaba para allá. Dijo así me dijo, un cabro más joven. Yo le dije, y él me dijo, y usted, dígame, ¿quién le enseñó a leer? Un profesor. Ya, entonces, si no fuera por ese profesor, usted no sería un médico hoy día. Muy bien. Agradecimiento a tu participación en este encuentro con Caña Política. Enviar un especial abrazo a ustedes, que son los que Gracias. ejercen el oficio más bonito de la tierra. Gracias, Jorge. Un abrazo también y un saludo a Espero que todos les mis vaya bien. colegas que... Suerte al Colegio de Profesores en sus demandas, en sus luchas. También es bueno decir que el Colegio de Profesores no tiene por qué estar solo. Yo estoy seguro que la comunidad va a apoyar todo aquello que es justo y que emana de ustedes. Así que un nuevo saludo, un nuevo agradecimiento y agradecimiento también a quienes están viendo este video. Esperemos que la situación para los profesores mejore, sobre todo que mejore la situación para quienes están aprendiendo. Así que un gran abrazo. Gracias, Manuel, de Un nuevo. abrazo, Jorge. Gracias. Esto fue Caña Política. Nos vemos en una próxima sesión. Chao.